Buenos días. En primer lugar, me corresponde desde luego agradecer al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal por esta nueva invitación que me ha hecho para participar en este evento tan concurrido y tan representado por tantos jóvenes ávidos del conocimiento. El tema del futuro del sindicalismo en un mundo en el cual las transformaciones tecnológicas inciden en la relación laboral, es un tema que concita muchos enfoques, porque estamos hablando del sindicalismo, de los sindicatos. Pero ¿cuándo, dónde y por qué nacen los sindicatos? Entonces eso nos lleva a otras interrogantes que a mí en diversas oportunidades me ha tocado compartir reflexiones. Porque los sindicatos nacen como un mecanismo de autodefensa de los trabajadores en el escenario del capitalismo salvaje. Luego, cuando la OIT, en esa conjunción que ocurrió en el año 2219, entre los años 1917 y 1919, en esos 2 años históricos para la humanidad, que pueden representar tanto en su historia como en su momento lo fue la Revolución Francesa. Porque en el año 17 del siglo pasado surge el constitucionalismo social en Querétaro, para gloria de América. La primera constitución que reconoció los derechos sociales. Y no fue una revolución obrera, fue una revolución agraria. Y por el saneamiento del sistema político. Y produjo esa joya para la humanidad. En el año 19 le siguió la constitución alemana llamada de Weimar, como la mexicana fue llamada de Querétaro, por las ciudades en que cada una sirvieron de escenario. Y allí esa constitución alemana, devorada después por el nazismo, inició su marcha el momento cumbre del derecho del trabajo. Porque en el año 19 se crea la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Para garantizar mínimos de protección al trabajo, universalizar la justicia social, los mínimos de justicia social. Y esta mención que yo siempre creo necesaria
sobre todo cuando en un evento hay tantos jóvenes que están siguiendo la carrera de Derecho. Cuando se crea la OIT, se transforma el derecho internacional público porque para ese entonces ya los tratados internacionales, los de la OIT, no los suscriben los gobiernos. Ya después ha habido otros procesos, Unión Europea, etcétera. Pero con la OIT resulta que es un organismo tripartito. Gobiernos, empleadores y trabajadores. Y al cimentarse sobre el tripartismo, con la OIT se extiende el derecho de formar sindicatos a los empleadores. Pero el origen del sindicalismo está en las luchas obreras de los trabajadores. Entonces, una cosa va llevando a la otra. ¿Tienen futuro los sindicatos? Para iniciar una respuesta, yo les diría que en la propia concepción de la OIT, que yo comparto desde luego, soy un admirador de la Organización Internacional del Trabajo. Habrá cosas en las que uno no puede estar de acuerdo, pero lo que no puede negar es que la OIT humanizó el sistema capitalista. Cuando tanto lo hizo, bueno, ahí entran las valoraciones. Entonces, la OIT, que tiene entre sus convenios fundamentales 87 y 98 que protegen los derechos colectivos de los trabajadores, que son derechos conquistados. Derechos conquistados. Porque el sindicato, la huelga, nacieron contra el derecho, penalizados, hasta luego arrancar al Estado su reconocimiento. Bueno, la OIT dice que para que un sistema se considere democrático, tiene que haber libertad sindical. Ergo, será menos democrático o poco democrático un Estado donde no exista la libertad sindical. Pero no solo porque existan las constituciones y existan las leyes, sino que en sentido material. Todos los gobiernos hacen proclamas, pero con frecuencia se olvida que en la práctica, y perdonen que repita la palabra, las prácticas antisindicales, avaladas incluso muchas veces por la jurisprudencia o por la administración del trabajo, desdicen de esa concepción democrática de la sociedad cuando no hay un espacio para los sindicatos.
El licenciado Castillo nos hizo una excelente descripción del escenario que vivimos con el desarrollo tecnológico y que de manera vertiginosa, primero se dijo que estábamos en la tercera revolución industrial y al poco tiempo en la cuarta. Algunos dicen, ¿por qué dicen revolución industrial si no es solo la industria, no es la fábrica? Y en ese escenario, hay que preguntarse, ¿tienen un papel los sindicatos? Creo que eso es una de las preguntas implícitas en el tema que me ha sido asignado. Se borran con el desarrollo tecnológico las situaciones de vulnerabilidad, de menor poder de contratación que tienen los trabajadores. En su mayoría, el contrato de trabajo es lo que se denomina en derecho un contrato de adhesión. ¿Quieres el trabajo? Firma aquí. Estas son las condiciones. Si no, hay centenares allá afuera dispuestos a trabajar por menos. Así surge el derecho del trabajo. Cuando dice un momento, usted redacte su contrato, pero hay un salario mínimo, hay una jornada máxima, hay indemnizaciones por la terminación de la relación de trabajo, protección contra el despido, hay fueros, hay recargos por horas extraordinarias, hay vacaciones. Si la ley no dijera que hay 30 días de vacaciones después de 11 meses de trabajo, ¿qué ocurriría aún en estos días? El código anterior decía que las trabajadoras domésticas no tenían un solo día de fiesta o duelo nacional, ni uno solo. Y a ver, mirando hacia atrás, no lo podría decir, ¿cuántos le daban el Día de la Madre, la Navidad, el Año Nuevo, el 3 de noviembre, el 1 de mayo a las trabajadoras domésticas de descanso? Hoy eso fue corregido y todavía no es suficiente. Entonces aquí, volviendo al punto de una cosa trae la otra, ¿son necesarios los sindicatos? ¿Tienen un papel que desempeñar en su condición de defensores de los intereses de los trabajadores? Ya sea impulsando reformas que el Estado intervenga para proteger. Porque en este escenario que estamos viviendo, y lo apuntaba el doctor Ayala, hay un elemento que hay que destacar. Los recurrentes embates del neoliberalismo que pretende dejar todo a la magia del mercado. El Banco Mundial reconoció que se equivocó. Todos los programas neoliberales han fracasado en todas estas décadas. Los modelos
pretendidamente de seguridad social que no lo eran, que abandonaron la solidaridad, fracasaron. Ahí está el ejemplo chileno, adoptado en un marco autoritario. Y luego la mayoría de las pensiones no alcanzaron el mínimo. Y el Estado tiene que responder. Entonces, los trabajadores necesitan mecanismos de protección. Uno, la ley, desde luego. Dos, el sindicato. El mejor inspector de trabajo es el sindicato. Pero se tiende a crear una cultura, a vender una cultura de que los sindicatos son perniciosos y que acaban con la empresa y que lo que buscan es eso. Habrá desde luego sindicatos que se equivocan, que tuercen el rumbo, así como lo hay en empresas, en instituciones, en grupos sociales que pueden equivocarse. Pero ese instrumento lo necesitan los trabajadores. Pero para que haya sindicatos se necesitan trabajadores. Ahí está la pregunta que les estaba avanzando, o he tratado de avanzarles. ¿Llegamos al fin del trabajo? Ya todos esos fenómenos de robotización, inteligencia artificial, hacen innecesario el trabajo. ¿No? Claro que han cambiado las cosas. Desde que nuestros ancestros se bajaron de los árboles y aprendieron a adoptar la posición erguida y tuvieron las manos libres, comenzaron a fabricar herramientas. Y vino la rueda, los telares artesanales, siempre tratando el hombre de aliviar la carga del trabajo. El peso, usaba las bestias, usaba herramientas, aparatos, y luego vino el capitalismo salvaje con las grandes máquinas. Que significaron una época oscura de la humanidad, donde se borró incluso hasta el derecho al descanso semanal, que por razones religiosas esa Europa había respetado en los siglos precedentes. Y sí es cierto, y la inteligencia artificial pues ha sido explicada, que muchas tareas propias de los seres humanos se desempeñan y se pueden desempeñar ahora con el auxilio de robots. Pero la inteligencia artificial la hace la inteligencia humana. Y el ser humano no es solo racionalidad pura, inteligencia. La inteligencia nos llevó a dominar al planeta y estamos a punto de acabar con él. El ser humano también es instintos, buenos y malos. Podemos ser egoístas por instintos y podemos ser capaces de los actos más heroicos y altruistas. Y lo más importante, el ser humano tiene sentimientos.
Olvidémonos de los robots de la guerra de las galaxias. Ellos no tienen sentimientos. El robot no puede crear lealtades. Los valores que tenga y ponga en operación es los valores que les damos. Me pregunto, esos automóviles automáticos que son parte del futuro, son parte, está empezando, pero es parte del futuro. Esos que van sin conductor, ¿cómo lo tendrán programado frente al dilema de las eventuales lesiones del conductor o pasajeros y la pelota que va, y siempre se dice, detrás de la pelota va un niño? ¿Cuál escoge? ¿Cuál escoge el robot? Ahí es donde entra el ser humano. No sé qué les habrán dado, qué valores. Igual, recientemente leía que un alto técnico y ejecutivo de una empresa había dicho que se había creado el robot que tenía conciencia de ser. Lo despidieron porque reveló algo confidencial. Esa fue la causa formal de despido. Pero tuvo que aceptar la empresa que no era cierto. Entonces hay cosas en que los seres humanos somos necesarios. El algoritmo puede funcionar por sí solo. Se diseña para eso, lo diseñamos, como esas notificaciones que nos llegan. Recuerden que la tarjeta de crédito tiene que pagarla tal día. O está el algoritmo y lo pone en movimiento una función humana, una intervención humana. O el algoritmo puede ofrecer, aquí está, tome la decisión, señor ser humano. Claro que eso es lo que está ocurriendo. Pero la Comisión Mundial para el Futuro del Trabajo de la OIT dijo: la última decisión debe estar en manos de un ser humano. Y esa misma comisión dijo: el enfoque humano es necesario. Hay que humanizar el trabajo. Entonces el trabajo no va a desaparecer. No es que nosotros vamos a estar acostados en una cama viendo televisión, algunos con una cerveza, otros chateando, y los robots haciéndolo todo. ¿Quién paga esos robots? ¿Cómo los vamos a pagar si no trabajamos? ¿Que cada vez hay más trabajo autónomo? Sí. Por eso es que algunos o muchos dicen: el derecho del trabajo tiene que proteger también a los autónomos, y sobre todo la seguridad social, que tiene que llegar a los informales. Entonces, no hay fin del trabajo. No hay una nivelación entre el poder de contratación de los trabajadores y el poder de contratación del empleador. ¿Cómo se ha enfrentado eso? Y tendrá que seguirse enfrentando con la intervención proteccionista del Estado, garantizando un mínimo de garantías
irrenunciable. Y con los instrumentos colectivos de los trabajadores, porque en un momento dado esos instrumentos colectivos pueden darle hasta más poder de negociación a los trabajadores que lo que tiene el propio empleador. Entonces, para concluir, aquí, en el futuro que nos viene, que tenemos que entender que hay brechas entre los niveles de desarrollo de nuestros países, me refiero a los que somos pobres. Aunque estamos llenos de rascacielos, también estamos llenos de pobreza. Y aquellos países incluso que pueden desarrollar mucho más que nosotros esas tecnologías. Y ojo, no nos dejemos caer en el olvido el presente y el futuro más cercano. Con eso no digo que no pensemos con luces largas el futuro, pero que no estemos con arandelas hablando de esas cosas. No lo digo por nadie que lo haya dicho aquí, sino por cosas que uno ha leído o escuchado. De que ya el trabajo y los robots se van a encargar de todo y la inteligencia artificial va a resolver todo y nosotros nos vamos a convertir en unos zánganos, pues. ¿Y dónde va a sacar la plata el Estado? Y por estar pensando tan allá, no digo que no pensemos, fíjense bien, no olvidemos lo que está pasando ahora y a dónde nos está conduciendo ese capitalismo salvaje al cual tanta referencia nos ha hecho incluso el Papa Francisco. ¿Qué deben hacer los sindicatos? Porque aquí hay retos para la sociedad, para todos los sectores y retos para los sindicatos. Tienen que modificar sus estructuras tecnológicas, aprovechar esas tecnologías para estar preparados para negociar colectivamente e incluso para discutir con el Estado y para estar en diálogos, escenarios de diálogo social. Esos escenarios son absolutamente imprescindibles, no como expresión coyuntural, sino como una expresión permanente. Tendrán que estar las empresas y tienen que estar los trabajadores representados ¿por quién? Por sus sindicatos. Los sindicatos tienen que llegar a la unidad de acción, ser interlocutores fuertes y representativos, superar el canibalismo sindical que tanto daño le hace al movimiento sindical. Tienen que tener no solo los objetivos inmediatos, sino objetivos estratégicos. Afrontar en la negociación colectiva los grandes temas, salir de la rutina de las negociaciones colectivas que muchas veces van repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y hay un elemento presente, que es que ya se ha llegado a la convicción de la soberanía que debe tener el trabajador sobre su tiempo libre.
el derecho a la desconexión, porque estas tecnologías invasivas no pueden comprometer el tiempo de disfrute que tiene el trabajador para con su familia, para educarse, participar en los actos culturales, deportivos, etcétera. Tener una vida plena. La Corte Suprema, en un fallo que yo creo que es histórico, de octubre, declaró inconstitucional la norma de la ley sobre trabajo que establecía el llamado trabajo en guardia, que muchas empresas tienen. Esto era para el teletrabajo, pero yo creo que esa doctrina constitucional obviamente tiene que ser trasladable al trabajo presencial. ¿Y qué era el trabajo en guardia según la ley de teletrabajo? Que el trabajador le podían decir, usted el domingo se queda ahí pendiente de la computadora, no salga, no haga vida familiar, porque usted tiene, si lo llamamos, tiene que atender, pero no le pagamos un centavo. Le pagamos solo si lo llamamos, pero usted no puede disfrutar plenamente su descanso. La Corte en ese fallo dice que eso es disponibilidad y que debe pagarse como tiempo extraordinario con los recargos de ley. Ese es un fallo histórico, ¿eh? Y yo espero que la Corte siga ese camino, porque concluyo, se me acaban los minutos, el derecho a la desconexión es fundamental. En Alemania, escuché en una conferencia en México, si una empresa le manda un correo electrónico a un trabajador en su día de descanso, la multan. Y allá sí multan de verdad. Bueno, muchas gracias.